Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien mojados? No, es lo bueno. Muy bien, nomás que llegamos antes. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de nuestra inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nacimos, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la nuestra, e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Muy bien. Bueno, la vez anterior comenzamos el tema del pecado original. Hemos dicho que, en primer lugar, hay que decir que la gracia antecede al pecado. Fuimos creados en la gracia de Dios, fuimos creados en la amistad de Dios. Después, la situación histórica del pecado nace de nuestra libertad humana, pero no es una realidad querida por Dios en sí misma. Es una posibilidad que nace de nuestra libertad, pero no es querido por Dios. Muy bien, bueno. Entonces fuimos creados en armonía con Dios y con la creación. Esa armonía, esa paz, después se echa a perder por el pecado de nuestros primeros padres. Pecado que, dijimos, consiste en querer ser como Dios, querer parecerse a Dios, pero al margen de Dios. Decíamos que San Agustín, revisando el relato de la caída de nuestros padres, se da cuenta de que efectivamente eso era lo único que le faltaba al ser humano, y por eso es la única oportunidad que tiene el demonio para tentar a nuestros primeros padres. Y le falta al hombre, eso es cierto, pero también es cierto que Dios se lo quiere compartir. Dios le quiere compartir su plenitud, cosa que se ve frustrada después de la caída de nuestros primeros padres. Bien, bueno, entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también ya hemos dicho, hay una verdad, y es que Dios siempre nos antecede. Es Dios siempre quien tiene la iniciativa. Es Dios el que sale a nuestro encuentro, el que viene a nosotros, el que nos busca constantemente. Y a esa iniciativa de Dios nosotros estamos llamados a corresponder. Tanto en nuestra situación de pecado, decíamos esto teniendo como base la afirmación de Romanos 5, tanto en nuestra situación de pecado como respecto de la gracia, hay algo que nos antecede, Pero bueno, eso tampoco niega nuestra libertad. Cristo pues viene a liberarnos de esa situación de pecado que nos antecede. Muy bien, hemos dicho que de forma histórica nos vamos a fijar solamente en dos puntos, en Agustín y en Trento. Ya hemos hablado un poquito acerca de la reflexión que hace Agustín respecto del pecado original. Hemos dicho que se fija en la afirmación de Romanos 5:12, en Adán todos hemos pecado. De aquí saca la consecuencia Agustín de que también los niños pequeños necesitan de la gracia del bautismo. Muy bien, después dijimos que para Agustín el residuo, por decirlo de alguna manera, que queda en la naturaleza humana del pecado original es la concupiscencia. La concupiscencia es la consecuencia que queda en nuestra naturaleza humana del pecado original.
Dijimos que la concupiscencia es esa tendencia que tiene el corazón humano a hacer el mal y que podemos más o menos verificar en nuestra experiencia, porque a veces, pues la verdad es que sí, el pecado resulta muy antojable, ¿no? El pecado resulta muy atractivo y parece que nuestro corazón, de una forma, repito, casi natural, se inclina más al pecado que a la virtud, ¿no? Bueno, entonces para San Agustín una de las consecuencias del pecado original es la concupiscencia. Para la línea anselmiana, nuestro amigo Anselmo, él considera que es más bien la pérdida del estado de justicia original, ese estado de armonía, de amistad con Dios, de armonía con el cosmos que caracterizaba a nuestros primeros padres, es lo que se pierde. Santo Tomás de Aquino toma las dos ideas y las sintetiza, diciendo que formalmente consiste el pecado original en la privación de esa justicia original y de forma material se manifiesta en la práctica en la concupiscencia. Ok, bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Pasamos ahora a lo que dice el Concilio de Trento acerca de este tema. Recordarán ustedes que el gran tema, la gran controversia a la que se enfrenta Trento es nuestro amigo Lutero, ¿ah? Si se acuerdan o no se acuerdan. Ok, muy bien. Bueno, y dijimos que para Lutero la naturaleza humana, después del pecado de nuestros primeros padres, queda totalmente echada a perder. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho en su momento que esta tesis de Lutero en realidad parte de su experiencia personal? Todo indica que él era una persona altamente escrupulosa, ¿no? Al grado que él afirma que incluso después de la confesión, pues él seguía sintiéndose sucio, él seguía sintiendo que no le había quedado perdonado su pecado, ¿no? Y comete el error de pasar de su experiencia particular a tratar de afirmar una verdad general. La naturaleza humana está totalmente corrompida. Ya no hay solución para la naturaleza humana. Eso es lo que piensa Lutero. A partir del pecado de nuestros primeros padres, estamos totalmente corrompidos. Parece que no hay vuelta atrás. Y Trento afirma que efectivamente nuestra naturaleza humana ha quedado herida por el pecado de nuestros primeros padres. Eso es cierto, eso es verdad. Pero también es verdad, dice el Concilio de Trento, también es verdad que la gracia de Dios transforma al hombre que la recibe. La gracia de Dios tiene el poder de transformar al hombre pecador. Y lo hace por medio de lo que llamamos la justificación. Dios justifica al pecador. Eso es lo que afirmará el Concilio de Trento. Bueno, claro que el decreto que toca el tema del pecado original es mucho más extenso. Sería interesante que le pudiéramos dar una revisada con más calma, pero bueno, ahora nuestro autor, Ladaria, nos invita a rescatar 4 puntos de este decreto acerca del pecado original que nos encontramos en el Concilio de Trento. 4 elementos entonces que hay en el Concilio de Trento acerca de la doctrina del pecado original. La primera afirmación: no hay salvación para los hombres más que en Jesucristo. No hay salvación para los hombres más que en Jesucristo. Y Trento, recuperando la reflexión que hace Agustín, dirá: esto vale también para aquellos que no han cometido pecados personales, es decir, para los bebés, ¿no? Para los niños, para los infantes. También para ellos es necesaria la gracia de Cristo. Para todos los hombres es necesaria la gracia de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Esa es la primera afirmación del concilio. La segunda: esta salvación se realiza, dice Trento, por medio de la Iglesia.
La salvación que Cristo le ofrece a la humanidad se realiza por medio de la Iglesia. A ella, a la Iglesia, se entra por el sacramento del bautismo. Por el sacramento del bautismo también somos injertados en Cristo. Por lo tanto, dice Trento, es necesaria la gracia sacramental para tener acceso a esa salvación que Cristo nos ofrece. La primera afirmación es que solamente hay salvación en Cristo, solo en Él. Por allá por el año, no me acuerdo ahora en qué año es, creo que es en el 2000, no recuerdo ahora, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento muy interesante, Jesucristo, fuente de agua viva, más o menos así es el título, que toca el tema de las nuevas espiritualidades que a partir del año 2000 han ido surgiendo, muy impulsadas sobre todo por la nueva era, espiritualidades de corte oriental. Y bueno, pues ahí se retoma esta afirmación: no hay salvación más que en Jesucristo. No hay salvación más que en Jesucristo. Solamente de Él podemos esperar la plenitud que anhela nuestro corazón. Solamente de Cristo. Bueno, entonces, en primer lugar, dice Trento, la salvación solamente es posible en Cristo. Segundo, esa salvación que nos ofrece Cristo se hace realidad en la Iglesia, por medio de los sacramentos. Bien. Tercero, el estado de la humanidad, en cuanto que no está incorporada a Cristo, es decir, para aquellos que no han recibido la gracia del bautismo, este estado es de alejamiento de Dios. Quien no ha recibido los sacramentos, dice Trento, está alejado de Dios. Está alejado de Dios y por lo tanto está privado de la santidad y la justicia que Dios le ofrece al hombre. El tercer punto entonces es que aquel que no ha recibido la gracia está alejado, está privado de la presencia de Dios, ¿no? De la santidad y de la justicia. Cuarto, la causa de nuestra situación de miseria es la acción pecaminosa del hombre. La causa de nuestra situación de miseria es la acción pecaminosa del hombre, misma que inicia ¿cómo lo podríamos decir? Pues es que se da también al comienzo de la historia humana. Esta historia del pecado sucede al inicio de la historia humana. Ok, bueno, estos son los 4 puntos que presenta Trento. Ya lo diremos en un momento, pero de todos modos ahora conviene que lo hagamos explícito. Es verdad que con el tiempo, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha reconocido para aquellos que no han conocido a Cristo, la posibilidad de la salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, decir que hay algunos que no tienen acceso a la salvación sería decir que una de dos: o Cristo no murió por todos, o la obra de redención no se realizó en plenitud. Y eso no lo podemos afirmar, ni una ni otra. Ni decir que Cristo solamente murió por algunos, ni decir que su obra de redención quedó como a medias, que hay algunos a los que no alcanza. Claro, en el fondo también estaríamos afirmando que de alguna manera el pecado tiene una potencia similar a la de Dios. Pareciera que hay algunas situaciones de pecado que son totalmente invencibles y que ahí no alcanza la gracia de Dios. Bueno, entonces, por eso la Iglesia, repito, a partir del Concilio Vaticano II, ha dicho: sí, es verdad, la salvación solamente la encontramos en Cristo.
solo en Cristo. Pero esa salvación tiene otros medios de llegar a los hombres, además de los sacramentos. Dios no es esclavo de sus sacramentos. Dios no dice, mira, pues yo le quiero echar la mano, pues no está bautizado, pues ya ni cómo hacerlo. No, claro que no. Dios no es esclavo de los sacramentos que Él quiso instituir. Y si una persona sin culpa suya no ha conocido a Cristo y no ha recibido los sacramentos, Dios encuentra modos extraordinarios para que la gracia llegue también a esas personas. Esta afirmación, pues, de que fuera de la iglesia no hay salvación, se aplica de un modo especial, y eso también hay que decirlo, se aplica de un modo especial para aquellos que, conociendo a Cristo y que conociendo a la iglesia, han decidido renegar de Él. Ahí sí la cosa ya se pone más peliaguda, pero no porque la gracia no sea capaz de ayudarles, sino porque esas personas de forma personal, valga la redundancia, esos hombres y mujeres de forma personal rechazan a Jesús, rechazan a Cristo, y en Él, pues claro, también rechazan la salvación que ofrece. Entonces, para aquellos que no han conocido a Cristo, hay otros caminos por los cuales llega a ellos la gracia de Dios. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Los que la imaginación de Dios vaya creando. No sabemos cuáles son, no sabemos cómo sucede, pero Dios se va inventando caminos también para llegar a esas personas que no lo han conocido. La cosa, sin embargo, también esto hay que decirlo, se pone más complicada para los que sí conocemos a Cristo. Si hemos conocido a Cristo y de forma libre decidimos renegar de Él, ahí sí la situación ya se pone más complicada. Y en ese sentido, muchos teólogos han entendido este pasaje del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo, que dice, ese no se puede perdonar, ese ya chupó faros. Sí, ¿en qué sentido? En que es la acción del Espíritu Santo la que me permite recibir la gracia. Y si yo rechazo al Espíritu, pues no puedo recibir la gracia, tampoco la gracia del perdón. Por eso ese es el pecado que no se puede perdonar. Pero una vez más, no en el sentido de que Dios no quiera o no pueda, sino en el sentido de que es el corazón humano el que se cierra. Es el hombre el que le dice no a la gracia de Dios. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, Dios no nos obliga a nada, ni siquiera a salvarnos, ni siquiera a vivir en plenitud. Dios no nos obliga a nada. Así que si nosotros nos negamos, bueno, pues Dios lo respeta. Sigue buscando formas, eso también hay que decirlo. Dios no se queda de brazos cruzados. Dios, como cualquier enamorado, sigue pensando en nuevas formas de hacer que su amor llegue al corazón de la persona amada, pero nunca violando la libertad de ésta, nunca. Sigue imaginando nuevas formas para que su amor llegue a nosotros, pero nunca nos obliga a que lo aceptemos. Y no funciona una y se inventa otra, y no funciona esa y se inventa otra. Y esta canción no le gustó, ahora vamos a echarle esta otra serenata, a ver si esta sí le gusta. No le gustaron las flores, a ver, ahora hay un peluche, a ver si ese sí pega. No, ese tampoco le gustó, a ver, ahora un perfume. No, tampoco le gustó, bueno, ahora vamos a regalarle una pintura. ¡Ay, Dios! Inventándose cosas, como cualquier enamorado. Y bueno, pues el asunto es que nosotros podemos o no aceptar ese amor de parte de Dios. Bueno, entonces esta afirmación que hace el Concilio de Trento, que parece muy dura, ciertamente se ha reconsiderado, y sin negarla, sí se ha profundizado.
El Concilio de Trento entonces dice, no hay salvación fuera de Cristo, y eso es verdad, y eso se mantiene. El Feng Shui no te va a salvar, el yoga no te va a salvar, ¿no? Las espiritualidades Zen no te van a salvar. Esas no pueden salvar, esas no pueden darte la plenitud que deseas, ninguna de ellas. Eso solamente se encuentra en Cristo. Esa plenitud que busca el corazón humano solamente se encuentra en Cristo. Y bueno, la siguiente afirmación, que esa salvación se nos da en la iglesia, se nos da por medio de los sacramentos. Bueno, esa afirmación es la que profundiza el Concilio Vaticano II y dirá, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que hay algunos que no han conocido a Cristo, hay algunos que no han conocido a la iglesia, y para ellos Dios se inventa otras formas de tocar su corazón. Para los que sí lo conocieron y libremente lo rechazaron, ahí sí se pone difícil el asunto. Pero bueno, pues lo bello de nuestra vida terrenal es que mientras sigamos amaneciendo, seguimos teniendo oportunidad de volvernos a Él. Seguimos teniendo oportunidad de aceptar su amor. En el punto exacto en el que suceda nuestra muerte, ahí sí ya no hay marcha atrás. Ahí sí ya no hay. Creo que ya les había dicho que yo en algún momento pensaba que sí. Pensaba que todavía llegando ante la presencia de Dios uno podía decir, ay, ya vi que sí, mejor siempre sí, Diosito. Pero no, el tiempo propicio para merecer, ahorita hablaremos de los méritos, el tiempo propicio para merecer es esta vida. En la eternidad solamente se va a ratificar lo que aquí decidimos. Si le dijimos sí o no a Dios, eso se va a ratificar allá. Ya no habrá cambio. Una vez contemplada la gloria de Dios, ya no habrá cambio. Muy bien. Bueno, entonces, esas son las 4 afirmaciones que podemos salvar del Concilio de Trento. Ahora vamos a pasar a la situación actual. ¿Cuáles son los problemas actuales? Bueno, primero decir que, no recuerdo si esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero el pecado original recibe este nombre solamente por analogía. No se trata de un pecado en sentido estricto. Recuérdenme cuáles son los elementos que permiten que una acción se configure como pecado. Plena conciencia, pleno consentimiento y materia grave. Correcto. Esos son los 3 elementos que configuran un acto como pecaminoso. Que sea materia grave, que vaya contra alguno de los mandamientos de la ley de Dios o contra alguno de los mandamientos de nuestra Madre la Iglesia, que yo sepa bien lo que estoy haciendo y que yo quiera hacerlo. Esos son los 3 elementos del pecado. ¿Cuáles de estos elementos se dan en el pecado original? En el que nosotros recibimos por transmisión. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Los 3? Pues los 3, porque materia grave era la desobediencia. No, pero del que nosotros hemos recibido, del que nosotros recibimos por transmisión. Ninguno. Ya no. En nosotros ya no. ¿Sí? O sea, yo no estoy actuando contra alguno de los 10 mandamientos respecto de esta situación del pecado original. Yo no lo quise, yo no lo sabía. Entonces se le llama pecado original a esa situación en la que nos encontramos desde el momento de nuestra concepción, pero se le llama así por analogía. No se trata de un pecado personal, no se trata de un pecado personal. Y
Creo que esto ya lo hemos dicho también en alguna ocasión, pero si no, ahora conviene que lo digamos. En ese sentido, entonces, y lo afirmará después el Concilio Vaticano II, en ese sentido, entonces, no podemos decir que aquel que no ha recibido el bautismo, pues, o se condena o se va al purgatorio. No podemos afirmar eso. A mí me ha tocado escuchar gente que lo afirma, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el pecado original no es un pecado personal. No es un pecado, no es una situación en la que se haya visto envuelta mi libertad y mi conciencia. No lo es. Y entonces, en ese sentido, los infantes que mueren sin la gracia del bautismo, pues no podemos decir que están en el purgatorio. Ya por allá, por los 2000, el Papa Benedicto XVI, ahora no recuerdo el texto en el que lo hace, pero también, hay que decir que este asunto del limbo, que durante muchos años fue muy famoso, nunca recibió alguna sanción de parte del magisterio de la Iglesia. Algunos teólogos lo llegaron a proponer en su momento, ¿no? Se volvió muy famosa la idea del limbo, pero nunca ningún papa dijo sí o no respecto del limbo. Se trataba de una opinión teológica que cobró mucha fama. Y entonces por allá por los 2000, no recuerdo el año, y la verdad tampoco recuerdo el texto, pero el Papa Benedicto XVI dice, a ver, vamos a pararle aquí con esa onda del limbo. No, eso del limbo, no se encuentra en la revelación. No hay tampoco en la revelación algún texto que permitiera sostener teológicamente la idea del limbo como una especie de lugar donde no hay ni premio ni castigo. No hay nada de eso. Y entonces, respecto de los niños que mueren sin la gracia del bautismo, dice el Papa Benedicto, siguiendo al concilio, no sabemos cómo, eso no lo podemos decir, no sabemos cuál es la forma concreta, pero Dios le da su gracia a esos niños. Entonces, la idea del limbo realmente no se sostiene a nivel teológico. Me parece que tiene mucho que ver el tema que hablábamos la vez anterior de la naturaleza pura. ¿Se acuerdan que hablábamos de que algunos decían que el deseo de Dios era como un añadido a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y entonces el ser humano tendría como un fin natural y otro fin sobrenatural, que es la visión de Dios. Parece que por ahí va un poquito esta idea del limbo, pero bueno, en el fondo no se sostiene esta idea. Y hay que decir respecto de esos niños que de una forma que nosotros no conocemos de manera explícita, Dios les da su gracia. Dios les da su gracia. Muy bien, bueno, entonces este pecado, el pecado original, no es pecado en ese sentido de una culpa personal. No es pecado en el sentido de culpa personal. Se le llama pecado porque es una situación que nos aparta de Dios. Por eso se le llama pecado, porque es una situación que nos aleja de Dios. Pero no se le llama así porque en él vaya implicada mi conciencia y mi voluntad. ¿Sí? Eso entonces conviene que lo tengamos en cuenta. El pecado original se llama así porque nos aleja de Dios, porque nos tiene en esa situación de no poder relacionarnos adecuadamente con Dios. Sin embargo, esto también hay que decirlo, la relación con Dios se ve afectada, nunca se ve del todo interrumpida. ¿Sí se dice así? Interrumpida. Suena raro, ¿no? Interrumpida. Bueno, nunca se interrumpe del todo. Se ve lastimada, sí, se ve lastimada. Queda como, pensando en un huesito, queda como muy fisurada, ¿no? Pero no fracturada. Entonces, también por eso,
También por eso podemos decir que esos niños que mueren sin la gracia del bautismo no están totalmente alejados de Dios, no están imposibilitados para recibir la gracia de Dios. Y es que además, si así fuera, estaríamos otra vez afirmando que hay ciertos pecados que tienen, al menos ese, el original, el de nuestros primeros padres, que tienen un poder equivalente al de Dios, que le impiden acercarse a nosotros. Y eso no lo podemos afirmar. ¿Sí? No lo podemos afirmar. Ok, bueno, entonces nuestra relación con Dios se ve afectada. Sí, se ve afectada, pero no se interrumpe del todo. No quedamos totalmente separados de Dios, ni con el pecado original, ni con ningún pecado. No hay ningún pecado, salvo el que ya decíamos, cuando yo solito me niego a recibir la gracia de Dios. Ahí sí, pero no por defecto de la gracia, sino porque yo no la quiero. Y ahí Dios respeta mi libertad. Ok, bueno, entonces lo llamamos pecado no porque sea una culpa personal, sino porque nos tiene en un estado de alejamiento de Dios. Alejamiento que no es total, no es total. Bueno, en segundo lugar, decir que la teología distingue entre el pecado original originante y el pecado original originado. La teología distingue entre el pecado original originante y el pecado original originado. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo es. El pecado original originante es el de nuestros primeros padres, el que nos metió en todo este embrollo, el que vino a torcer nuestra historia como si fuera un cheto. Ese es el pecado original originante, el de nuestros primeros padres. El pecado original originado es la consecuencia que nosotros sufrimos de aquel pecado. Entonces, el pecado original originante sí implica una culpa personal para nuestros primeros padres, para ellos, una culpa personal. Para nosotros, el pecado original originado no implica una culpa personal, pero sí implica unas consecuencias. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, la teología, repito, distingue entre estos dos pecados: el pecado original originante y el pecado original originado. Muy bien, decir que respecto de este asunto del pecado original, otra vez hay que remarcarlo. Primero, la gracia nos antecede. Fuimos creados en la gracia de Dios. No fuimos creados en pecado ni para el pecado. La gracia de Dios, en ese sentido, siempre nos antecede. Y hay que decir también que cuando, ya también lo habíamos mencionado antes, cuando el escritor sagrado se pregunta acerca del origen del pecado, lo hace para comprender el presente. En la Sagrada Escritura, la historia es hermenéutica. La historia se hace para comprender el presente. No se hace solamente para recopilar los acontecimientos del pasado. No, eso no es lo que le interesa al escritor sagrado. Lo que le interesa es considerar el pasado para comprender el presente. Para eso hace historia el escritor sagrado, para comprender el presente. Y entonces, cuando tocamos este tema del pecado, lo hacemos también en esa misma línea. No lo hacemos únicamente para descubrir el origen histórico del pecado. No, el cometido fundamental es comprender por qué hoy nos encontramos como nos encontramos. ¿Sí? Para eso se hace historia en la revelación. Se mira el pasado para comprender el presente, no solamente para rescatar hechos, sino para comprender nuestro presente. Entonces, en este asunto del pecado, también recurrimos al origen, no para dar una explicación con todos los detalles,
No lo hacemos para eso. Consideramos el asunto del pecado, de la historia del pecado, para comprender nuestro presente. ¿Sí? Entonces, pues eso no se trata, lo diremos también en un momento más, pues no se trata de querer dar todos los detalles acerca del pecado original. Y si era una manzana, si era una pera, si era una papaya, si era una sandía. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de entender más o menos cuál es el origen para comprender bien nuestro presente. ¿Sí? Dicho sea de paso, ¿saben ustedes por qué se representa con una manzana el árbol del bien y el mal? A ver, si alguien me la dice, le ponemos un punto extra. ¿Es de las frutas más apetitosas? No. ¿Mande? Porque era apetitosa, no. En latín la palabra malum puede significar maldad o puede significar manzana. La misma palabra se aplica para el pecado y para la manzana. Malum. M-A-L-U-M. Malum. Y entonces, por eso, en su momento, la iconografía católica puso una manzana en el árbol del bien y el mal. Porque manzana y pecado en latín se dice igual. Malum. Por eso es parte de la iconografía la manzana, como el fruto del pecado original. Así es. Bueno, nadie se la supo, se perdieron su punto, ni modo. Bueno, continuamos. Esto que decíamos de que contemplamos el pasado para comprender nuestro presente, lo podemos aplicar de esta manera. Fíjense ustedes cómo el pecado de nuestros primeros padres, de algún modo, de un modo misterioso, ha afectado a todo el género humano. Ha afectado a todo el género humano, toda la humanidad. Bien, esto nos habla de que todos nosotros, independientemente de si somos parientes de sangre o no, todos nosotros, porque formamos parte del género humano, porque compartimos la misma naturaleza humana, todos nosotros estamos unidos. Hay una solidaridad hay una solidaridad que se funda en la naturaleza misma. Todos estamos unidos a todos. Y entonces, cuando nuestros primeros padres en los albores de la historia deciden rechazar a Dios, eso nos ha afectado a todos. Eso nos afecta a todos. Y cuando tú y yo le decimos sí a la gracia de Dios, eso también le ayuda a todos. Esta unión no tiene que ver únicamente con Adán. ¿Sí? La unión del género humano no tiene su raíz en la persona de Adán. La unión de todo el género humano tiene que ver más con Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el molde en el cual, Cristo es la imagen, para decirlo un poco mejor. Cristo es la imagen en la cual la Trinidad ha querido formar al primer hombre, a Adán. Entonces, en ese sentido, el modelo original es Cristo, no Adán, sino Cristo. Nuestra unión, nuestra solidaridad como género humano tiene su fundamento en Cristo, no tanto en Adán, sino en Cristo. Ahora, el asunto es que esa solidaridad funciona en ambos sentidos, tanto respecto del pecado como respecto de la gracia. Cuando yo peco, de algún modo estoy privando a todos los demás de la gracia que Dios podría haber obrado a través de mi persona.
Y en ese sentido los estoy afectando a todos. Porque no permito que la gracia de Dios fluya a través de mi persona hacia ustedes. Y entonces en ese sentido sí, cuando yo peco, también los afecto a ustedes. Aunque sea allá en lo oscurito, donde nadie me ve, yo solito, ¿no? Pensando, no le estoy haciendo daño a nadie, yo estoy aquí solo con mi soledad, ¿no? El pecado es entre yo y yo. De todas maneras, estamos afectando a los demás. En este sentido, en el sentido de que cuando peco, ya no permito que la gracia fluya a través de mi corazón hacia los demás. Y cuando hago el esfuerzo de vivir en la virtud, cuando hago el esfuerzo de permitir que la gracia de Dios trabaje en mí, entonces también es un beneficio para todos los demás. Porque entonces la gracia no solamente se queda en mí, es como el vaso rebosante que tira agua para todos lados. Lo mismo sucede cuando yo acepto la gracia de Dios. Cuando la acepto, entonces permito que también llegue a los demás, que también llegue a ustedes. Bueno, entonces esa solidaridad en Cristo funciona en ambos sentidos. Todos estamos unidos en Cristo y todos nos afectamos a todos, sea para bien o para mal. Si peco, los privo de la gracia que podrían haber recibido a través de mi corazón. Si vivo en la virtud, entonces también ustedes tienen la posibilidad de recibir desde mi corazón la gracia de Dios. Y en ese sentido, entonces, todos estamos llamados a participar de la gracia de Dios. Muy bien. Bueno, el Concilio Vaticano II toca también este tema del pecado original. Y como ya hemos afirmado, el Concilio Vaticano II dice, contempla la realidad y dice, pues estamos medio descompuestitos, ¿verdad? No debería haber tanta guerra, no debería haber guerra en realidad, no debería haber guerra, no deberíamos hacernos daño unos a otros, no deberíamos estar enemistados unos con otros, porque Dios no nos creó así. Dios no nos creó así. Entonces, el Concilio Vaticano II dice, podemos ver en nuestra experiencia cotidiana que tanto a nivel personal como a nivel comunitario estamos divididos. Estamos divididos. A nivel personal se experimenta esa división, que es lo que decía San Agustín, la concupiscencia, cuando estamos ahí batallando entre el bien y el mal. Cuando en nuestro interior sentimos esa lucha de que a veces dirá San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, pues nomás no me sale. Es esa división interna, esa la genera el pecado. Y la guerra, la enemistad, el odio, eso también lo genera con respecto de otros, también lo genera el pecado. Entonces, el Concilio Vaticano II comienza mirando la realidad y dice, mira, hay división. Nosotros que somos hermanos, en realidad estamos divididos. Y Dios no nos creó así. Dios no nos creó así. Entonces, la experiencia del hombre es de división, tanto en su propio corazón como respecto de los hermanos. Esa experiencia no es querida por Dios, no es querida por Dios. Se trata más bien de una situación, en la que el hombre se ha metido por su libertad, pero que no es querida por Dios, no es querida por Dios. Y entonces, esto es una afirmación que personalmente me duele, ¿no? Porque creo que a veces, otra vez, como que estamos mucho en
como en esta idea, ¿no?, de que mi pecado es mío y bueno, pues ya yo veré cómo vivo, ¿no?, al cabo que no le hago daño a nadie más. Sin embargo, el Concilio Vaticano II, ciertamente siguiendo también la reflexión de Karl Rahner, dirá que cuando nosotros llegamos al uso de nuestra libertad o ratificamos esa división que hay entre los hombres y esa división que sucede en mi propio corazón, con mi libertad la ratifico y la hago más honda, o con mi libertad me opongo a esa división, me opongo al pecado. Pero nada más hay de dos, y las dos, otra vez, no solo me afectan a mí, afectan también a otros, a todos los demás. Por más que pienses que tu pecado es personal, también afecta a los demás. Y entonces, llegados al uso de nuestra libertad, o ratificamos esa situación de división o luchamos contra ella. No hay puntos medios. No hay puntos medios. Aquí no hay de que, bueno, pues yo me hago cargo de lo mío, ya que cada quien le haga como pueda. No. Estamos unidos en Cristo y por eso nuestras decisiones, para bien o para mal, tocan la vida de los demás. Contribuimos a aumentar o a disminuir el mal. ¿Sí? Con cada una de nuestras decisiones contribuyo a que haya más mal o a que haya más virtud. No hay punto medio en este asunto del pecado, porque todos estamos unidos, no hay punto medio. Y bueno, en ese sentido, Karl Rahner, de quien ya hemos hablado en algunas ocasiones, nos cuenta algunas cosas que veremos después del recreo, porque ya les robé 5 minutos. Váyanse a descansar, ahorita les seguimos.